bienvenidos a un episodio más de su podcast de Senderismo y Aventura. Como ya saben, me llamo Nisa y esta ocasión tengo un programa que de verdad estoy muy emocionada porque está conmigo una gran amiga. Se llama Iliana Fuentes. Hola Ili, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Mi amiga Iliana es periodista igual que yo y ella pues se dedica más a la edición de libros, ¿verdad? Si no me equivoco, Sí. amiga, pues ya platicamos de otras cosas menos del trabajo. Y bueno, pues la verdad es que mi amiga y yo iniciamos, no juntas, pero sí al mismo tiempo a hacer senderismo. Entonces, aprovechando que este programa pues está como muy enfocado a las personas que estamos aprendiendo, me parece que es una muy buena ocasión para que podamos hablar cómo hemos vivido cada una el senderismo desde nuestra trinchera, porque mi amiga la dejé en la Ciudad de México. Y como Sí. saben, pues yo ya he platicado de que, pues yo estando allá, para mí era prácticamente imposible hacer senderismo. Sin embargo, ella lo hace y pues para eso la tenemos hoy de invitada para que nos cuente cómo es que se inició en el senderismo y pues eso es lo que te quiero preguntar, amiga. ¿En qué momento fue que tú iniciaste a hacer senderismo? Platicando antes del programa, me dijiste que pues más o menos empezamos en la misma fecha, ¿no? Ujú. Sí, bueno, creo que tengo que contar mis antecedentes porque yo desde niña siempre me subía a los árboles, los escalaba, me gustaba, cuando íbamos de viaje en familia me gustaba mucho ir a los bosques, ¿no? Entonces, siempre me subía a todos lados, era una curiosa, me metía a los caminos donde no había sendero. Y pues eso siempre fue desde chiquita, ¿no? Entonces empecé ya el año pasado en particular porque cuando yo empecé a vivir aquí en el sur de la Ciudad de México, no me había adaptado del todo y entonces decía es que no sé qué hacer, aquí no hay muchos árboles, pero no me hacen falta más naturaleza, no sé, ¿no? Entonces me puse a Ujú. investigar y ya fue cuando pues me redescubrí y redescubrí el Ajusco aquí en el sur de la Ciudad de México. Entonces dije, bueno, me voy a lanzar. Y entonces un día me fui y me di ¿Así tú cuenta de que solita? ajá, es muy fácil llegar ahí. O sea, me fui en el carro nada más para ver cuál era el camino para llegar al Ajusco, porque pues es muy grande, tiene muchas secciones. Ujú. Entonces ya di con un lugar y en aquel entonces no subí, ¿no? Pero ya al menos descubrí el camino. Entonces ha sido muy progresivo. Cuando yo me di cuenta de que podía acceder a la Jusco tan fácil y que de mi casa allá hacía media hora o una hora máximo Mm. en carro, dije, no, de aquí yo ya no voy a salir. Este, y entonces ya una segunda vez lo intenté con un amigo, le dije, oye, mañana sábado a las 7 de la mañana voy a ir a la Jusco, ¿te lanzas o no? No, que sí. Y a mí me sorprendió mucho porque él también fue así de sí, porque él ya no lo había visto en meses, ¿no? Entonces fue Ujú. también como un pretexto para vernos. Y pues ya subimos. Y en aquel entonces no llegamos hasta la cima. O sea, yo fui Ujú. descubriendo, he ido descubriendo la forma de llegar a la cima yo solita, ¿no? Órale, qué Ajá. valiente. Digo, el sendero está marcado, o sea, Ujú. incluso en los árboles, en el ajusco, algunos dejan unos listoncitos para marcar el camino, pero Ujú. aún así, ¿no? O sea, nunca fui con una persona guía que me dijera, hasta de este lado te puedes llegar a la Cruz de Marqués, que es el punto más alto del Ajusco y de la Ciudad de México, Ujú. o al Pico del Águila, que es el segundo punto más alto de la Ciudad de México y del Ajusco. Ujú. Entonces nadie me enseñó, yo me fui aventurando y fue muy chistoso porque yo fui uniendo más amigos, ¿no? O sea, porque Ujú. al inicio yo tenía la idea de que yo no podía ir sola a la montaña, de que decía, no, es que soy mujer y que han hablado mucho de la inseguridad en el Ajusco y bla, bla, Ujú. bla. Entonces por eso siempre invitaba a alguien y así fue como he ido llegando, pero curiosamente con quien he llegado a la cima, ya no una vez, sino varias veces, es con el mismo amigo con el que empecé a ir, ¿no? Y ahora pues ya los Ujú. dos nos estamos dedicando a esto y queremos hacer más cosas, pero bueno,
esa fue la forma en la que yo decidí ya entrarle más al montañismo, al senderismo, al darme cuenta que siempre hay una montaña, un cerro cerca de ti, vivas donde vivas. Estamos en México. A darme cuenta de que puedo hacerlo yo sola o acompañada, sin importar lo que digan, siempre y cuando tengas, siga las recomendaciones y tengas tus propias medidas de seguridad. Y en tercera, porque es algo que siempre bueno, esta es la primera, ¿no? La que tiene más peor, que siempre me ha gustado y siempre lo he querido hacer y que ya no lo voy a soltar, ¿no? O sea, es una conexión muy, muy chida con la naturaleza. Entonces, así fue como decidí ya no soltarlo. Fíjate que yo les cuento mucho que estando allá, eh, pues yo nunca había visto como, bueno, es que nunca se ven por la contaminación, pero nunca había visto como las montañas de una manera distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo aquí ya tengo amigos en Tepic que viven allá, ¿no? En la Ciudad de México. Les digo, ¿y por qué vives allá? Porque allá están las montañas. Y yo, ah, claro, ¿verdad? O sea, eso es algo que, por ejemplo, yo nunca había hecho, ¿no? O sea, yo tuve que venirme a vivir a Tepic para descubrir el senderismo y descubrir las montañas, ¿no? Entonces, no me arrepiento de haberme venido a vivir para acá, pero sí es algo que, por ejemplo, pienso que cuando vaya a la Ciudad de México es algo que tengo que hacer, ¿no? Porque yo viví, y yo creo que hay muchas, siendo una ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, hay muchas formas de vivir esa ciudad, ¿no? Entonces, descubrir que hay una forma de vivirla a través del senderismo y el montañismo, pues es algo para mí muy reciente, ¿no? Entonces, tú siendo mi amiga, seguro me hubieras invitado y estaríamos de todas formas aquí, Sí, ¿no? sí, O ya. sea, es algo que, dijiste algo ahorita que a mí también me pasó con desde la primera ruta que yo hice, yo dije, esto es lo mío, ¿no? O sea, y lo quiero hacer por el resto de mi vida. Y tan así que he estado moviendo muchas cosas en mi vida para conseguir hacerlo de manera constante, ¿no? O sea, ¿a ti te ha cambiado en algún sentido en tu vida el hacer senderismo? O sea, por ejemplo, en mí, pues me ha hecho que cambie mi alimentación, que cambie mis entrenamientos. Por ejemplo, a mí no me gusta correr o no me gustaba. Y ahora lo hago porque finalmente es algo que sé que ayuda mucho para tener más resistencia en el senderismo, que fortalece tus músculos, ¿no? O sea, ¿a ti te ha cambiado también en ese sentido? Sí, 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 bastante. O sea, además de las cuestiones de salud, que es como dices, ¿no? O sea, saber que no es cualquier cosa subir una montaña, que tienes que entrenarte, que tu cuerpo va a estar, tiene que estar preparado, que te puedes aventar así, pero es mejor si estás preparado, ¿no? Entonces sí, también igual, ¿no? La alimentación, el hacer ejercicio, dormir bien, pero también creo que ha cambiado en cuestión espiritual, emocional e incluso social, porque lo que me ha pasado es que bueno, muchas personas sabrán que aunque subes la misma montaña una y otra vez, los ascensos siempre son distintos, siempre pasa algo distinto, sientes algo distinto, sientes a la montaña de distinta manera. Entonces a mí me ha cambiado en ese sentido, ¿no? Saber que tus conexiones con todo lo que te rodea son distintas y tú tienes como, pues también distintas maneras de vivirlas. Entonces, eso lo he reflejado mucho con mis amigos, con mi familia, con el trabajo incluso, ¿no? O sea, como que ves el mundo de distinta forma, entonces también me ha cambiado en ese sentido. Te Ujú. cambia para bien, ¿verdad? Sí, a mí fíjate que incluso, no sé, ¿has hecho algunas otras rutas aparte de la de la Jusco? Sí, bueno, la justo ya es casi mi montaña, o Está bien. yo soy de ella. Ajá. Este, pues mira, he ido recientemente a Barrancas del Cobre. Yo ya había estado ahí con mi familia hace 2 años, pero en Ujú, esta vez fui y una chava que vive ahí, que no es de Chihuahua, es de Veracruz, pero ya vive ahí. ujú. Ella conoce muchas rutas ahí, entonces nos fuimos con ella, un amigo y yo, e hicimos senderismo ahí, o sea, nos metimos a las barrancas de cobre. Qué padre. Ajá, entonces he estado ahí y voy a considerar también otra ruta que es también hace unas semanas.
Se llama Cerro de la Máscara. ¿En dónde Le llaman está? así, en Sinaloa. En la cima hay una zona arqueológica, que está medio abandonada, pero está muy bonita. Ujú. Hay ¿Tienes mucho misterio. fotos? Sí, tengo fotos. Antes para que no las compartas. Sí, 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 por supuesto. Este, y también tienes que subir un cerro que es muy chiquito, pero igual te pierdes, o sea, pasa lo mismo, ¿no? Que con una montaña muy alta. O sea, te Ujú. pierdes, te regresas, sufres el calor y todo eso. Entonces, digamos que esas son como mis rutas que he hecho desde que ya empecé en forma, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, la verdad es que, bueno, aquí yo nada más he recorrido Nayarit, pero fíjate que Nayarit, ya lo he comentado en otros programas, pero aprovecho para contarte porque no hemos platicado también mucho tiempo, amiga, pero Ujú. Nayarit tiene unos lugares preciosos. Yo no sé por qué la gente no dice me voy de vacaciones a Nayarit, los invito a que vengan, los invito a que vengan a hacer pues deportes de aventura porque hay un montón. O sea, por ejemplo, yo aquí ya he hecho senderismo, me aventé a hacer cañonismo, ahorita estoy aprendiendo a hacer escalada, ¿no? O sea, y la verdad es que es un lugar que como no está muy explotado, los lugares son absolutamente maravillosos, ¿no? Entonces, he tenido como suficiente material en Nayarit para ahorita no salir. Y pues tampoco no he Ujú. tenido como la oportunidad de salir, pero aún así, lo padre de aquí es que pues también tú te puedes ir prácticamente cada 8 días a otro lugar, ¿no? O sea, es como cerro hay para aventar para arriba, ¿no? Ujú, sí. Entonces, estamos realmente rodeados de cerros, ¿no? Entonces, y de volcanes. O sea, por ejemplo, yo aquí me fui a un volcán que se llama Navajas y Ujú. ahí, por ejemplo, saqué yo sé que no se debe de hacer, pero es que les voy a enseñar. Es que la verdad es que fue algo como único, que fue que me encontré una obsidiana, pero vean qué obsidiana es, espera. A ver. La verdad es que la obsidiana a mí me llamó la atención, solamente un brillito, y entonces como que lo quise sacar. Y cuando saqué la obsidiana, Wow. tiene forma de pez. Sí, qué curioso. Así, y así la agarraste. Así estaba, o sea, en la Mm. naturaleza, así estaba. Y sí, yo digo que me encontró. Sí, Ahorita sí, dijiste algo sobre que la montaña, la conexión espiritual, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que de repente tú, pues no sé, sientes que la montaña te va cuidando, ¿no? ujú. O sientes que la montaña está siendo muy noble contigo. Entonces, la verdad es que llámenme hippie, pero cuando yo encontré esta obsidiana y la saqué, yo más bien sentí que ella me encontró a mí. Entonces dije, Ujú. yo sé que no se deben extraer cosas en la naturaleza, pero ¿cuántas veces te encuentras una obsidiana así? Entonces Exacto, sí, es por algo. me Ujú. la traje, ¿no? Entonces, la verdad es que Nayarit me ha dado como el suficiente ánimo de poder hacer como mucho más rutas, de poder confrontar como muchas cosas. Te quiero preguntar algo porque yo, por Ujú. ejemplo, algo que a mí me ha pasado aquí es adaptarme y tú, como muchos citadinos, seguramente me entenderán, pero a la temperatura y a la humedad, ¿no? O sea, allá en términos de la manera en la que respiras, las temperaturas, por ejemplo, ahorita que hace frío, o los niveles de contaminación, no sé, ¿tú sientes que ahí en ese sentido también algo impacta? Sí, claro. Por ejemplo, a mí cuando más me gusta subir a la montaña es cuando hay neblina, porque es una neblina muy espesa y hay un viento muy, muy fuerte, ¿no? O sea, esa Ujú. sensación de cuando sacas la cabeza en un carro en movimiento y que te pega todo el oxígeno y no puedes ni respirar por eso. Es Ajá, aquí lo mismo, pero 10 veces, ¿no? Esa sensación a mí me gusta mucho, muchísimo, órale. así como saber que el viento te está pegando y si te descuidas sí te puede tirar, ¿no? Entonces, eso es algo que yo disfruto, pero hay personas que no, que se ponen Mm, muy nerviosas porque no pueden ver el camino o al lado de donde van caminando, ¿no? ujú. Lo que he sentido, así un poco feo, al inicio fue un poco feo porque sentía que entre más subía, y más aquí en la Ciudad de México,
la altura me oprimía, o sea, como que no podía respirar bien, o sea, sí se sentía una opresión. Y entonces cuando dices, no, aquí ya no. Pero ya cuando vi por completo a las cimas, esa opresión ya no la sentí, y, pero sí siento mucho calor. Entre más alto sea, no sé por qué a mí me pasa que siento mucho calor. O sea, como que me quiero quitar las capas que traigo, y no es porque traiga tantas capas, ¿no? Porque no es una montaña con nieve ni nada, pero me da mucho calor y entonces, y hace frío, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el amigo con el que voy me ha dicho, oye, Iriana, es que no te quites tu chamarra porque hace frío, te vas a enfermar. Digo, no, es que yo quiero quitármela. O sea, porque entre más siento que me ahogo, ¿no? O sea, entre más alto subamos, me estoy ahogando, siento que me ahogo. Entonces, es lo que me ha pasado. Y también hemos subido ya más tarde cuando hay mucho sol. Ahí sí es bien pesado. Sobre todo los descensos. Los descensos con sol son muy, muy pesados. Sientes que no acabas, que ya quieres terminar. Y hemos visto también la contaminación, ¿no? A lo lejos. Lo bueno del Ajusco es que es tan alto que la contaminación como que queda abajo, la nubecita de contaminación. Y ya cuando alcanzas a ver el Popo y el Ista, cuando los ves es porque no hay tanto smog. Pero cuando no los ves es porque está cubierto de smog, ¿no? Es horrible, o sea. Uy. Y dices, y es cuando, como hace rato antes de que empezáramos a grabar, me decías, ¿no? O sea, ¿cuánto smog estamos inhalando diario, ¿no? O sea, digo, no manches, o sea, no puedes ver el Ista por el smog. Y incluso en el Ista, yo he alcanzado a ver como un observatorio que yo jamás pensé que existía. Y yo le decía a mi Órale. amigo que a lo mejor es un observatorio atmosférico. Y justo cuando ya vi que sí se podía ver la capa de smog, dije, seguramente la hay, ya después investigué, y sí, pero dice que está en las faldas, no está en la cima ni nada, ¿no? Pero sí, el Ista es como un punto muy, muy bueno, ¿no? Para medir todas esas condiciones atmosféricas. Entonces sí, sí he sentido efectos distintos con condiciones atmosféricas distintas. Ujú. Ujú. Oye, qué feo esto de la contaminación. ¿Y se ve? ¿No tienes foto? Sí, sí, tengo fotos por ahí, te las paso. Sí se ve, por Sí, supuesto. O sea, la ves ahí, está toda café, horrible. qué feo. Ay, sí. Porque yo aquí la verdad, pues, o sea, yo allá nunca jamás hice senderismo, ¿no? Ni nada. O sea, lo más que hacía era caminar de World Trade Center a Potrero, ya me sentía mucho. Entonces, este, pero o sea, como la idea de ver esta capa, porque aquí, por ejemplo, lo bonito, aquí hay un cerro que se llama el Cerro de San Juan, que te contaba que es un cerro que agarramos como de entrenamiento aquí. Ya lo Ajá. subí, antes, ya tenía, antes no lo había subido, es muy popular aquí. Y es muy bonito porque, por ejemplo, pues mis amigos senderistas de aquí, pues comparten fotos. A mí no me ha tocado, pero por ejemplo, ahorita que está lloviendo, en las que subes y se ve, pero las nubes de lluvia, ¿no? Mm. O cómo golpea las nubes que se generan del mar que vienen hacia acá, ¿no? Ah, qué Se padre. ve muy Mm. bonito. Entonces, en realidad aquí, pues los primeros paisajes que yo vi así, pues en realidad son de nubes, nubes bonitas, nubes de mar, nubes que... entonces se ve muy bonito, ¿no? O sea, o por ejemplo, ahorita que están bajando, descendiendo las temperaturas, para ver el Sangangüey a veces se ve, está tan alto y estás tan lejos que tú puedes ver cómo está atravesando la nube y está el pico de la montaña, ¿no? Entonces, pero no me imagino ver el caldo de contaminación de la Ciudad de México. Híjole, que eso ayude a muchos a generar conciencia también, ¿no? O sea, como ver desde esa perspectiva, porque bien sabemos que vivimos en una, bueno, yo no, ya no, que vivíamos en, o Ujú. se vive en una ciudad muy contaminada, pero yo creo que eso te ayuda a dimensionarlo un buen, ¿verdad? Sí, un montón. O sea, estando allá arriba te das cuenta de dónde estás. O sea, porque a mí lo que me impresionó la primera vez que llegué a una de las cimas del Ajusco, al Pico del Águila, fue ver cómo la ciudad parece que está hundida. O sea, porque como bien dices, ¿no? Estamos entre montañas, y como había neblina, entonces la neblina estaba abajo
y parecía que todos los edificios estaban flotando. Entonces se veía hermoso, ¿no? Y yo me quedé con esa imagen, pero ya las veces que he subido y hay smog, sobre todo después de diciembre, Ujú. que fue, Sí, estaba estuvieron en llenísimo. contingencia, ¿no? Ujú. No, o sea, era... Y aparte también depende de las horas del día, porque nos ha tocado que ascendemos y todavía no se ve la capa de smog. Se ve neblina y sí se ve smog, pero bien leve. Pero ya cuando regresas, porque hemos regresado ya tarde un día, como a las 4 o 5 de la tarde o 2, no, ya está así horrible, ya lista no se ve. Y sí, es una capa así, gruesísima de smog. Y sí, como dices, ¿no? Dices, ya no quiero contribuir a este smog. ¿Cómo podemos hacerle que todos suban acá y se den cuenta de que se ve horrible? Así de, miren lo que estamos haciendo. Sí, se ve bien feo, pero bueno. Es parte de también, ¿no? Así Oye, es. y fíjate, ¿qué tienes en la mira? O sea, ¿qué otras te gustaría hacer? Coincidimos hace rato que estabas platicando que las dos queremos hacer Malinche. Sí, sí, sí. Bueno, mi amigo se llama Rodolfo. Rodolfo y yo hemos pensado, y eso lo digo porque ya somos compañeros de ascensos, Ujú. llegar hasta el pico de Orizaba. O sea, que ese sea nuestro último o nuestra meta final de este año. Ajá. Y subir antes la Malinche, el Nevado de Ujú. Toluca Ujú. y... Ay, no me acuerdo qué otro. El Nevado de Colima. Sí, sí es el Nevado de Colima. Sí. Ujú. Y el Chitle que está aquí, que también está por el Ajusco. Esos. Esos son nuestros objetivos. Yo en específico sí siento que el pico de Orizaba es el que más me va a gustar, pero para el cual creo que sí hay que tener mucha preparación. O sea, a mí, por ejemplo, me preocupan mis lentes. Ujú. Hasta ahorita no he tenido problema, ¿no? Pero siento que ya en un volcán o en una montaña que tenga nieve, se me pueden caer y pues yo no puedo ver, ¿no? Sin lentes. Entonces he considerado, hablando de los modos de vida, en ya ahora sí hacerme mi cirugía de ojos, porque ya me tardé, pero este es un pretexto para ya hacerlo, ¿no? Porque si algo me pasa, si se me caen mis lentes o algo así, al menos yo ya puedo ver, puedo sobrevivir. Claro. Ajá, entonces Sí, sí, no creo esos que son también te pueden adaptar, ¿no? Creo que también hay lentes los para... gogles. Ujú. Ajá, y también están los lentes de sol graduados, pero me sale más, creo que me va a salir más caro comprarme esos gogles, esos lentes de sol, que hacerme la Que cirugía. operarte. Ajá, ya son más baratas, entonces es algo que quiero hacer antes de subir al pico de Orizaba. Hacerme la cirugía y obviamente entrenarme más. Este, pero esos son los que tenemos en la mira. Espero que sí. El siguiente ya así de inmediato, que va a ser en febrero, sería la Malinche. Ay, qué Así chido. que si te quieres unir, nos organizamos. Sí, a ver si coincidimos ahí en la Malinche. Fíjate que sí tengo ganas de hacer Malinche. Yo les diría que sumen uno de Nayarit, por favor. Vénganse a hacer Sí, Picachos. Picachos yo ya lo hice de la ajá. manera más irresponsable posible. Tenía como, ¿qué será? Tenía como 3 meses de haber empezado a hacer senderismo. Ujú. Y Picachos no es que sea muy alto, pero tiene un nivel de dificultad muy elevado. O sea, de entrada está subiendo Ay, una pared, ¿no? O sea, es un lugar con como con altos índices de humedad, muy, muy altos, ¿no? Y es un lugar como muy, muy boscoso. O sea, es complicado, la verdad es que es muy complicado, pero es un buen reto y es un gran reto subir Picachos, ¿no? La verdad es que yo sí quisiera regresar, pero sí soy consciente que quiero regresar mejor preparada. O sea, yo fui sin estar informada de lo que implicaba el subirlo. Es un cerro, ¿no? Eh, y la verdad es que me fue bastante mal en todos los Ujú. sentidos, ¿no? O sea, empezamos a subir a las 7:30 de la mañana y yo fui la última en bajar a las 9 de la noche. Uy, sí está. Y una hora antes de... No, hay quienes lo suben y lo bajan hasta corriendo, ¿no? O sea, yo lo hice en 3, o sea, tenía 3 meses de haber empezado a hacer senderismo de rutas de
4 horas, ¿no? O sea, y luego me aventé esa, pues fue, yo misma me aventé ¿no? Al ruedo. Entonces, ese es un lugar en el que yo creo que sí hay que estar bastante preparado, pero me parece que es un reto bonito, o sea, me parece que te ayuda mucho a medirte. Yo ahí, a lo mejor me fue mal en términos físicos, pero aprendí mucho de la montaña. O sea, haz de cuenta que yo considero que en Picachos a mí me cuidó. El día que fuimos fue un día nublado. Cuando regresamos de bajada ya estaba lloviendo, las últimas 3 horas que bajé ya estaba lloviendo y pues cae súper fuerte el agua, ¿no? O sea, porque llueve a cántaros, o sea, no es como una lluviecita, es lluvia de veras. Entonces, fíjate, cuando llegué, 1 hora antes de llegar como a la cima, yo ya estaba llorando, o sea, yo estaba encabronada, o sea, yo estaba así como, la madre, ¿qué hago aquí? No mames, ya no aguanto, o sea, llevé demasiadas veces al límite mi cuerpo y mi mente, ¿no? O sea, llegó un punto en el que yo iba tan encabronada que decía, bueno, que el pinche coraje me sirva de algo, ¿no? Sube, ¿no? Si podemos, ¿no? Pero yo iba enojada, entonces ya llega un punto en el que el enojo ya no era suficiente y yo ya iba llorando, así de, no, esto nunca se acaba, güey, o sea, ¿no? Al Sí. guía yo le venía, me decía, ya falta poco, y yo, cállate, llevas diciendo eso hace 5 horas, no falta poco, mentiroso, ¿no? Sí, mira, ya está aquí, no, no es cierto, no te voy a creer nada, o sea, la más insoportable del mundo, ¿no? Sí. Sí, de verdad, o sea, era como de, no, de verdad, que sí, pues no, no puedo, ¿no? Y ya llegamos a un punto en el que me decían, es que ya te falta muy poco. Y yo, no, me voy a quedar aquí. Es que si ya llegaste aquí, no te puedes quedar aquí. Y yo, puta madre, ¿no? Entonces, cuando llegamos, les voy a compartir porque tengo el video. Llegamos, una amiga y yo, y o sea, fuimos en grupo, ¿no? Pero llegué con una amiga. Entonces llegamos así, nos tiramos en las rocas de la cima y yo me puse a llorar. ¿No? Y le dije a mi amiga, sí, me acuerdo que grabé el video y le dije a mi amiga, llegamos, y ella también estaba llorando, y dice, sí, llegamos. Yo traigo mi cámara, traigo la GoPro y traigo una reflex, que es muy pesado andar cargando cámaras, Sí. pero qué bonitos paisajes, ¿no? Y la verdad no he tenido la oportunidad de compartirles en el blog de Senderismo y Aventura las galerías, pero en eso estoy porque es mucha chamba, pero eh, llegué tan cansada que me pedían foto y era como de, no, no voy a tomar fotos. O sea, estoy muy cansada, ¿no? Estoy muerta. Y lo más cabrón es que duramos ahí 20 minutos y pues vámonos para abajo. Y yo dije, no, no. Entonces, ya, o sea, yo para subir, yo ya había roto el límite del límite, del límite, del límite, del límite. O sea, todos mis límites, ¿sabes? Ujú. Entonces, para bajar era como, ya no había, o sea, yo ya no tenía, ¿no? Yo me caí como hacia un risco como 3 metros y todo el mundo me dice, es que te resbalaste, es que en qué momento les dije, yo creo que no, yo creo que iba tan cansada que mis piernas simplemente dijeron bye, ¿no? Y Sí. lo único que me levantó fue la adrenalina, ¿no? Las últimas 3 horas que bajé, yo ya bajé llorando, o sea, era así como de que esto nunca se acaba, ¿no? Sí. O sea, yo de verdad ya iba muy enojada y todavía duré en el trip. Cuando llegué, todos me aplaudieron bien lindos y yo, ¿qué aplauden? No. Yo Sí. iba muy enojada, o sea, pero fíjate que después, obviamente llegué a mi casa, y hablé a mi papá llorando. Papá, me caí. Sí. Y al otro día, pues fui a urgencias porque amanecí hecha trizas, ¿no? Resultado, collarín, cabestrillo y rodilla, porque resulta que sí me lastimé en la caída, ¿no? Pero fíjate que a lo que voy con todo esto, que ya he contado más o menos lo que me había pasado en Picachos, pero el viaje emocional, sentimental, espiritual de esa ruta me duró 2 semanas. Y Ujú. fue una confrontación emocional muy cabrona porque es la primera vez que lo digo en el programa, pero no es algo que para ti sea novedad. Porque vaya, somos amigas y pues ya tenemos muchos años de amistad, ¿no? Y de amistad Ujú. chida, bonita, profunda. Eh,
si algo me recordó Pikachu, si es la primera vez que lo voy a decir para el programa, fue el proceso de depresión que tuve. O sea, se cuenta que para mí representó subir cuando fue como todo este viaje emocional de la depresión en el que sientes que no puedes más, que ya no quieres, pero que no hay de otra, ¿no? Entonces, yo creo que por eso me enojé, ¿no? O sea, que fue como esta onda de decir, es que yo ya no quiero estar aquí, ¿qué hago aquí? No tiene sentido. Y era una huevo, tienes que subir, ¿no? Con gente que no conocía mucho todavía y que me decían, pero tú puedes, pero sí se puede. Me encabronaba que me dijeran que podía porque yo sentía que no. Entonces, el llegar a la cima y llegar llorando y llegar cansada y haber superado y superado porque tenía que hacerlo, no porque quisiera hacerlo, o sea, yo me quería regresar, pero hay Ujú. lugares en los que no hay vuelta atrás. O sea, tienes que llegar porque no te puedes quedar ahí, porque tienes que llegar a un punto donde estén todos y entonces puedas regresar con todos, ¿no? Exacto. Más seguro. Entonces, y la bajada emocionalmente y espiritualmente representó todo el proceso que fue para mí salir de la depresión, que tampoco es fácil, ¿no? Ujú. El saber que ya no tienes ganas, que ya no tienes pilas, que llegaste al límite del límite del límite y aún así todavía te falta todo un camino, ¿no? Y todavía me caí, entonces me caí la primera hora de bajada, fueron 5 horas de Ujú. bajada, ¿no? Entonces me caí en el tramo de la primera hora, entonces bajé 4 horas lastimada. Uy. Entonces, eh, como que hacer una analogía fue la primera vez después de que viví una depresión profunda, fue la primera vez que volví a sentir la desesperación, el encabronamiento, la frustración, ¿no? El Ujú. dolor de sentir que no puedo, ¿no? O sea, yo dije, es que yo nunca me voy a volver a deprimir porque nunca voy a volver a sentir esto. Picachos me hizo volver a sentir eso, ¿no? O sea, Picachos me hizo volver a sentir todo este proceso de tristeza, de desesperación, de frustración, de que no puedo más, no solo físicamente, sino emocionalmente, ¿no? Entonces, Ujú. eh, obviamente yo en los primeros días, aparte yo estaba súper encabronada porque estaba yo en mi casa sola, sin poderme mover y yo tenía que atenderme sola y tomarme mis pastillas sola, o sea, yo estuve Sí. enojada, ¿no? Y después me di cuenta que en realidad la montaña me cuidó, ¿no? O sea, ya cuando fui pasando los días y asimilando el propio viaje emocional, yo dije, wow, o sea, fue la primera vez en mi vida que me tuve que volver a confrontar a mí misma, a mis emociones y a Ujú. la manera en la que asumo las cosas después de la depresión, ¿no? Y ahí me di cuenta que el cerro me cuidó mucho. Yo siento que los cerros y los volcanes y las montañas tienen un espíritu y que Ujú. ellos saben quién está subiendo, ¿no? Y yo siento que Picachos me cuidó muchísimo, ¿no? O sea, desde que empecé a subir, ¿no? Desde que a mí no se me pegó una sola garrapata, ¿no? Desde que cuando me caí que pude haber salido, porque aparte cuando me caí no había nadie a mi alrededor, ¿no? Ujú. No sé cómo pude salir. Yo supongo que la adrenalina, ¿no? El pinche miedo te hace salir de Sí. todos lados. Sí. Entonces, eh, el darme cuenta que no me tropecé, sino que simplemente me vencí y me dejé caer, ¿no? O sea, como la analogía de hacer de esta representación de lo que significa darte por vencido, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, eh, yo creo que si algo nos da mucho las montañas, los cerros, los recorridos, es a nosotros mismos también, ¿no? O sea, son como espejos de tu espíritu. Y a partir Sí. de ahí, a partir de Picachos, yo siento mucho más respeto por las montañas, por los cerros. Estoy muy agradecida por todas las rutas que he hecho porque siento que me han cuidado en cada una de ellas y porque te regalan no solamente eso, sino te regalan paisajes, te regalan, como dices, viento, ¿no? O sea, esta sensación que me acabas de contar del viento la quiero sentir, ¿no? Ujú. Te regalan cosas que te enseñan quién eres, ¿no? O sea,
no te das cuenta que tú, como dijiste, ¿no? O sea, yo no logré la primera cima, pero la he ido logrando, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde te transforma la vida, ¿no, Ili? Donde dices, es que si puedo hacer esto, puedo hacerlo aquí en la vida. Es que si puedo Exacto. asumirlo ahí, lo puedo asumir acá, ¿no? Sí, tiene muchos paralelismos el ascenso y el descenso a una montaña. A mí me ha pasado lo mismo. O sea, ahorita me río porque todo esto que estás contando suena familiar, no precisamente conmigo, ¿no? Personas con las que he subido que sí se enojan. O sea, por ejemplo, hubo un amigo que decía, es que, ¿qué hago aquí, no? O sea, muchas personas cuando por primera vez suben una montaña dicen, ¿qué hago aquí? Yo debería estar en mi casa acostada en el sillón viendo una película, ¿no? Ujú. Pero ya una vez que suben y que se encuentran con ellos mismos, o sea, yo incluyéndome, ¿no? Te das cuenta de ese valor que tiene la naturaleza, ¿no? En general, porque, como dices, la montaña tiene un espíritu y tiene plantas, tiene animales, tiene rocas, tiene todo, y todo pareciera que se acomodara para que, o que está ahí para que tú subas, ¿no? O sea, yo también he sentido mucha protección de la montaña, muchísima. Eh, yo, por ejemplo, voy a hablar de un caso de cuando yo subí, así lo digo abiertamente, menstruando, ¿no? Y para las mujeres es bien difícil de por sí un cólico sin subir una montaña, ¿no? Entonces Sí. subiendo una montaña es una experiencia, a mí me gustó, ¿no? Porque, o sea, me sentía hinchada, tenía cólico, mi pantalón de senderismo, el primero que me compré, apenas se me quedaba, la incomodidad que tienes al subir Ujú, así, pero todo ese calor que yo generé en el ascenso me calmó el cólico. O sea, fue increíble, Nisa, ujú. porque fue la primera vez que llegamos al Pico del Águila. O sea, yo estaba así súper emocionada, me costó un montón de trabajo subir la parte de las rocas que parecen que se desmoronan, Ujú, apenas si podía respirar, y aún así seguí, ¿no? Seguí, como dice, la adrenalina te hace seguir y la emoción de que quieres subir y que quieres ver qué hay del otro lado, ¿no? ujú, Entonces así subí, hubo varios descansos, eso también he aprendido, ¿no? Que no siempre es bueno descansar y justo la montaña te cuida en ese momento, ¿no? O sea, como ujú, que hay ciertos lugares en las montañas donde, aunque no puedes descansar, te cuida el ritmo. ujú. Entonces, pues bueno, llegué al Pico del Águila, estuve muy contenta, esa vez me llevé una tetera chiquita, Ajá. era un juego de té chiquito, chino, así bien bonito, y yo había llevado agua caliente para prepararte y todo. Entonces estuvo bien bonito porque esa fue mi recompensa, ¿no? Que la montaña me dejara tomar té en la Ay, qué cima. bonito. Y entonces hasta saqué mi paliacate, lo puse así como si fuera un picnic. Ajá. Y ya estuve, y hacía muchísimo frío, mucho frío. Entonces, tomar ese té arriba en la montaña fue así como, qué bueno, o sea, no solamente llegamos, sino también nos estamos relajando. Fue bien bonito también, ¿no? Y en ese día también me acompañó Rodolfo, mi amigo, y se sintió bien padre, o sea, como después de todo porque ni siquiera puedo decir que sea sacrificio, ¿no? O sufrimiento del cuerpo, Ujú, es como ese esfuerzo, ujú, se siente bien. Y bueno, ya de regreso, ya todo fue más rápido, ¿no? Me acuerdo que ese día creo que descendimos en 1 hora. Lo curioso, Anisa, es que cuando ya estábamos desayunando, yo empecé a tener todas los malestares de la menstruación. Ya tuve cólico más fuerte, no me podía ni levantar, o sea, todo horrible, ¿no? Dije, qué curioso, o sea, ¿cómo es que sucedió así, no? Digo, sé ujú, que el ejercicio ayuda mucho, el calor del cuerpo, pero también siento que, pues no sé, como si todo estuviera conectado. Hay cosas que no ujú, puedes explicar. ujú, Y dices, ¿cómo es que pasó esto, no? Y ni ujú. siquiera me caí ni nada, ¿no? Porque sí me he caído, que ahorita traigo una lesión en el pie, pero aún así te cuida, porque, o sea, es bien curioso, Nisa, no sé si a ti te ha pasado eso, pero con tu caída.
pero cuando yo me caí aquí fue una resbalada. Mi pie se me dobló y entonces todo mi cuerpo cayó en mi pie. Uy. Esto fue horrible. Al inicio no podía ni estirar la pierna, pero haz de cuenta que el dolor me duró como 3, 5 minutos y después desapareció. Ujú. Y entonces ya pude bajar normal. Y ya hasta que otra vez ya estaba desayunando, ya ahora sí me dolió. Ah, porque ya se te Sí, enfrió. ajá, ya se enfrió, ¿no? Entonces es como eso, o sea, el ejercicio, la adrenalina, la emoción, la situación emocional, porque como bien dices, o sea, sobre todo cuando subes, creo que ya cuando bajas ya sientes como más alivio, ya la catarsis pasó, Sí, a mí se me pero hace bien sí, difícil bajar. sí, bueno, sí, es que depende también de muchas personas, porque Ujú. Perdón, perdón, se nos cortó la grabación. Entonces estábamos hablando de cómo se siente el cuerpo. Bueno, yo te decía que a mí se me hace difícil las bajadas. O sea, aunque es pesado subir, para mí bajar es más difícil. Es como de... "Ugh". sí, ¿verdad? Me dolía mucho la rodilla. Desde que corro ya no me duele, pero a mí me cuesta más trabajo bajar. Decías que era como de persona, ¿no? ¿A ti te cuesta más trabajo bajar o subir? O depende de la ruta. Me cuesta más trabajo subir, pero creo que más bien, bueno, no sé, depende de cada persona, de cada ascenso, de cada montaña, yo creo, porque a mí siempre me cuesta más trabajo subir, también emocionalmente, ¿no? Porque me pasa que cuando subo, tengo un montón de revelaciones, ¿no? O sea, Ujú. de pronto empiezo a explicarme cosas que aquí abajo en la tierra no puedo explicarme, ¿no? O sea, por Órale. ejemplo, una vez me pasó, entendí, digo, esto ya es algo personal, ¿no? O sea, Ujú, a mi mamá la operaron de la vesícula. Y ujú, yo siempre decía, es que ¿por qué la operan de la vesícula? ¿Por qué la gente tiene piedras en las vesículas, no? ujú. Y entonces ya con lo que he aprendido a través de los años y cosas así, un día en la montaña iba subiendo y de pronto entendí por qué mi mamá se le formaron esas piedras, cuestiones emocionales y bla, bla, bla. Dije, Ujú. wow, o sea, ¿cómo es que aquí en la Tienes tus montaña, epifanías. ajá, bien psicoanalíticas, ¿no? Ajá, entonces emocionalmente y físicamente a mí me cuesta más trabajo subir, y ya en la bajada normal, ¿no? O sea, hasta podría correr y no pasa nada, pero sí sé de personas que les pasa al revés, que Ujú. se ponen más nerviosos a la hora de bajar o que se desesperan más de que ya quieren llegar. Y es que a mí me pasa que yo, bueno, tú me conoces, ¿no? Yo soy súper paciente, o sea, tengo paciencia Sí. de más. Y eso me ha ayudado mucho en la montaña porque soy paciente conmigo y con quien sube conmigo o con quien yo subo, ¿no? Ujú. Entonces, soy bien paciente, o sea, si fueran 7 horas o las 9 horas de las que me estás hablando, yo creo que sí sería súper paciente. Hubiera O subido sea, contigo. ajá, lo único que me preocupa a mí es el agua. O sea, que se me acabe el agua. Eso sí me pone de nervios, que se me acabe el agua. Así de, no, es que ya no me falta este cachito, ¿por qué no me traje una botella más grande? Todo eso, pero sí, No, me cuesta más trabajo. fíjate que yo me llama la atención lo que me cuentas, porque yo no pienso, o sea, estoy más mensa, no, no es cierto. No, o sea, yo cuando, algo que a mí me gustaba mucho de hacer senderismo es que justo es el momento de mi vida en el que me doy la oportunidad de no pensar, ¿no? O sea, de disfrutar el momento, de disfrutar el presente, ¿no? O sea, Ujú. como que no, mi mente no se ocupa en pensamientos, a lo mejor porque estoy sofocada, ¿no? Y está preocupada más mi mente en sobrevivir. De ahora Sí, está gorda, ¿dónde está subiendo? Pero en realidad yo, por ejemplo, no pienso, o sea, yo siento, ¿no? O sea, yo siento tanto físicamente como emocionalmente. O sea, por ejemplo, algo que me pasaba mucho es que yo, siendo citadina, yo le tenía mucho miedo y aversión a los insectos, ¿sabes? O sea, era como, mm, ¡ay, no! ¿Sabes? Era como, "Uy". Pero no, aquí me ha pasado que es como de, wow. Entonces voy viendo los insectos y voy así de, qué ajá, bonito, ¿y cuál será? Y mira los colores, y ya viste cuánto, o sea, como que más bien es como, me dejó sorprender muchísimo. Algo que yo he aprendido del senderismo es a no tener expectativas, ¿no?
Ajá, Y ok. eso ha sido una belleza en mi vida, porque esa es la sabiduría que yo me he traído, por ejemplo, de la montaña, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, a mí no se me da el pensar en la montaña, ¿no? En el cerro también, o sea, no voy pensando, o sea, Sí, como no. que a mí, ¿sabes qué me pasa? Que no sé ahí si tú compartas conmigo pero según yo, mi perspectiva, pues la Ciudad de México pues no se caracteriza precisamente por tener la naturaleza más hermosa, ¿verdad? O sea, como que todos los árboles son muy, pues están llenos como de esta masita de contaminación, se ven un poco grises las hojas, o sea, la contaminación determina mucho los colores de la naturaleza allá, incluyendo Ujú. la flora y la fauna, ¿no? O sea, entonces, para mí, que yo la verdad, pues ni de niña ni de adulta había salido más que a Oaxaca con mi familia, en el pueblo de mi familia, como llegar aquí y descubrir tonos de colores que yo no conocía de la naturaleza. O sea, por ejemplo, aquí en Nayarit yo vine a conocer un verde que solo lo conocía en el Faber-Castell, ¿no? O sea, un verde como limón de las Ajá. hojas muy bonitas, ¿no? Entonces, Mm, yo no, fíjate que a mí me pasa que yo no voy, bueno, cada ruta es diferente. O sea, por ejemplo, una de las rutas que quiero hacer ahora para el equinoccio de primavera es la del desierto, ¿no? O sea, me quiero al desierto de mm, Sonora a hacer ruta. Entonces, para recibir ahí el equinoccio de primavera. Y cada ruta estoy segura que es completamente diferente dependiendo del lugar, ¿no? Del ecosistema. claro. En particular aquí en Nayarit, pues es un lugar como con muchísima vegetación, ¿no? Pues estamos muy cerca de la playa, tenemos un montón de manglares, tenemos cerros, tenemos volcanes, ¿no? Entonces, eh, pues yo más allá de pensar, como nunca en mi vida he aprendido a vivir el presente, ¿no? O sea, Ujú. que yo digo, wow, mira esa hoja. O sea, no hay nada en otra cosa en mi mente, en mi corazón, en mi vista que no sean las hojas, por ejemplo, ¿no? O sea, que digo, Sí. wow, no sabía que había tantos tipos de hojas, ¿no? O sea, los insectos, los sonidos. O sea, por ejemplo, yo aquí he escuchado sonidos que de verdad es como de, ¿qué es eso? ¿Qué se oye? No, pues me sorprende la sabiduría de la Sí. gente que está acostumbrada a esto, ¿no? Ah, es que es un ave fulanita de tal y yo. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿No? Así Ujú. como, porque lo sé, ¿no? Y yo, no, pero es que no todos lo sabemos. O gente que te va diciendo, es que este árbol es tal árbol y da tal fruto. Y yo, ¿y tú cómo sabes eso? ¿No? O sea, más bien es como, yo a diferencia de pensar, descubro y me mantengo muy en el presente, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho en mi día a día, o sea, Ujú. a no generar expectativas porque cuando no las tienes, en realidad todo es maravilloso y todo te sorprende para bien y a estar en el momento, ¿no? O sea, no hay otra cosa más importante que el presente, ¿no? Y eso para mí ha sido como lo que me he llevado. Me llama la atención eso que me comentas, ¿no? Que tú sí tienes epifanías, está chido, ¿no? Pero sí, o sea, lo más curioso es que yo soy así como tú. O sea, yo no, yo soy súper curiosa, ¿no? Desde que era Ajá. chiquita, yo nunca he tenido aberración por los insectos ni Ay, nada. yo O sea, me sí. encanta, ¿no? O sea, desde chiquita, o sea, y a la fecha lo hago, ¿no? O sea, veo el piso, las rocas, y si hay insectos le tomo fotos, los árboles, toco las florecitas. De hecho, ahorita uno de mis objetivos es retomar lo del bordado Ajá. y elegir una de las plantas que vea en cada uno de mis ascensos y bordarlo como recuerdo. Ay, qué bonita. Ajá. Entonces sí, o sea, yo soy igual así, ¿no? Y me enfoco en el camino también, o sea, sin expectativas. Me encanta sentir esa sensación de que no sabes, aparentemente no sabes dónde vas, o tal vez sí lo sepas, pero aún así es la Ajá. misma sensación, ¿no? Entonces, o ver dónde pisas, o ya así nada más. La cosa es que estas epifanías Ujú. me han ocurrido porque siento que ya he subido muchas veces a la Jusco y entonces ya lo camino como si ya supiera el camino, Mm. como cuando llegas a tu casa ya sabes dónde dar vuelta, la esquina, bla, 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 el tope, ya te lo O sea, sabes tu de cerebro memoria. ya lo tiene leído, ¿no? Ujú. Exactamente, entonces eso me pasó ya en los últimos ascensos, entonces yo ya iba bajando y dices, ah, sí, pero así normal, ¿no?
Mm, Entonces, fue algo muy chistoso porque no me había ocurrido, mm, y tampoco es algo que yo haya deseado, o sea, sí, llegó claro. así y fue así como, pues bueno, ya, si ya me enteré de eso, ya, Ah, ya pero, entendí, ¿no? ajá, digo, gracias Montaña por ayudarme esto, pero no, no sé, no lo quería, pero ya llegó, ¿no? Entonces sí, o sea, sí, sí es curioso que Está pase. padre. Fíjate que yo no he repetido rutas. Tengo que Mm, repetir una que hicimos al Cerro del Mono, que está en Vallarta, porque perdí ajá. todas las fotos. Ah, no, sí tienes que ir. Entonces, tengo fotos de todas mis rutas. La Ajá. única que he repetido es, por ejemplo, el que te digo, el San Juan. Solo había subido de noche el año pasado y ya este año ya se me hizo ver un amanecer, muy bonito, por cierto. Mm, ujú. Este, pero no he repetido rutas, fíjate. Como que cada vez que veo que hay rutas diferentes, digo, me voy a apuntar a esta. O sea, por Sí. ejemplo, la única que vi que repetí y no fue lo mismo, pero para nada, hay un lugar aquí que se llama Ruiz. Y fuimos la primera ruta que hice de senderismo fue el Sopilote. Es una ruta en la que incluso nos metimos a minas y Ujú. y esto sí lo puedo enseñar porque yo no me lo llevé, me lo regalaron. Me Ajá. regaló un habitante de ahí, me regaló a mí y a otra chica, nos regalaron de estas piedritas que Ah, son está minas de hermoso. oro y plata. Están bien bonitas. Está bien bonito. Entonces, sí, ahí fue donde, ahí yo hice senderismo, la primera vez que fui, ¿no? A Gis. Ujú. Estas nos las regaló Oh, un habitante de ahí. Que ujú. por cierto, a la chica que fue conmigo y a mí nos dijo, les voy a regalar estas piedras con una misión, y nosotras, a ver cuál. Ya estaba bien viejito, pero viejito, viejito. Dice que me consigan una muchachona con la que me pueda casar porque mi vieja ya se va a morir. Ah, Y nosotros, pensaste fue sí, una señora. indirecta. No, sí nos dijo, porque ustedes ya son casadas, ¿verdad? Y nosotras, sí, bien casadas, ¿no? Ah. Fue Ajá. muy chistoso. Y la segunda vez que fui a ese lugar fue a hacer cañonismo. No, una belleza. Mm, O sea, sí, me una imagino. experiencia completamente distinta, súper adrenalínica. Fue la primera vez en mi vida que hice rappel, ¿no? O sea, la verdad, no salieron las cosas tan bien. Fue una ruta muy bonita, la disfruté muchísimo, excepto el final, porque resulta que me fracturé el coxis. Entonces, ya hasta hice les voy a compartir aquí también el link para que quienes lo han visto del video, porque justo hace poco, como me metí a hacer cañonismo, aquí hicieron una exhibición de rescate en cañones, que está, te voy a compartir ese, te va a gustar y les va a gustar a todos los que Sí. nos están viendo. Ya lo publiqué y les hice una pequeña como cobertura, como un reportaje de eso y hablé ahí de hecho se ve el video de cuando me lesiono. Se oyen mis gritos ahí, de dolor. No, es que de verdad cuando yo estaba editando el video, yo dije, volví a acordarme del dolor. A la fecha todavía me siento mucho tiempo y me duele, ¿no? O sea, sí me terminé. Al principio me Sí, dijeron que nada más había sido los golpes y ya después cuando pasaron los días, ya me revisó un doctor y me dijo, no, sí traes fractura. Y yo, "Ugh". Entonces, bueno, pero eso ya es otra historia. Y y es el único lugar que he repetido, fíjate, pero no hice la misma actividad, y es muy bonito. Y eso me gustó mucho también, ¿no? O sea, como descubrir que efectivamente todos los lugares, aunque sea la misma ruta, siempre se siente diferente. Sí. Y aunque sea el mismo lugar, hay diferentes formas de explorarlo, ¿no? Fíjate que yo conozco la Malinche porque conozco las cabañas del Seguro Social que están ahí. Ah, qué padre, sí. Están bien bonitas. Ahí fui una vez de chavita, pero Ujú. y yo quise subir porque pues sí tienen un programa para subir, pero pues no. En ese entonces mi familia era como de, no, nosotros no hacemos esas cosas y mira dónde acaba una, ¿verdad? Ajá, exacto. Pero sí, Años después. y años después la Nisa va a hacer lo que se le da su gana. Está súper chido. ¿Y Sí, que hay otro tipo de actividad? Por ejemplo, yo me metí a la escalada. ¿Tú no te quieres meter a alguna otra cosa? Porque eso es muy sí, sí, común, sí. ¿no? Como que de hacer senderismo te quieres brincar a hacer otra cosa. Sí, de todo, ¿no? O sea, por ejemplo,
vimos que aquí en CU, antes de la pandemia, había o hay una asociación de montañismo y te dan cursos de Están. todo, ¿no? Ujú. Pero ahorita pues no está activa por lo mismo de la pandemia, pero quiero hacer todo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta que todas estas actividades de rappel, de montañismo, o sea, se me dan incluso la tirolesa, ¿no? Estas Ujú. tirolesas que son ya más altas. Entonces sí quiero hacer escalada, como te Ujú. decía, quiero aprender a nadar, aunque no tiene mucho que ver con el montañismo, Pero pero te ayuda mucho a generar condición física. exacto, eso. Y pues más también de rappel y tirolesa y todo eso, porque Fíjate siento que, que tu cuerpo, sí, perdón, no, 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 se dime, vuelve dime. más mecánico cuando conoces Necesitas ese sentido. fortalecerlo, ¿no? Ujú. Ajá, sí, Pues tú ahí tienes a Dante Salomo, que es el de RECAM, de Rescate en Cañones México, y ellos allá en CEU dan, acaban de dar, de hecho, un curso para las personas que les interesa. Y ahí también, yo por ejemplo, les voy a compartir videos, no los he subido, es que de verdad no me da la vida para hacer tanto, pero la primera vez que hice como escalada fue ahí en CEU, ahora que fui en diciembre con un amigo, ujú. este, ¿cómo se llama? Hice escalada con él ahí y ahí me dijo que la pared que está a un costado del estadio de CEU, así viéndolo de frente está del lado derecho y ahí los Órale. chavos practican. Entonces, me decía, se llama Hugo, mi amigo, saludos a Hugo, que ahí le llaman la escuelita y que ahí pues los chavos se ponen a practicar y todo. Entonces, pues realmente ahí tú tienes ahí cerca CU y ahí hay un montón de bandita que está ahí también como dedicada a eso. Ya cuando te voy a Sí, presentar por algunos que favor. tengo, pero sí están chidos. Sí, por favor, sí me quiero unir. Porque Sí, he descubierto que soy buena para las rocas. O sí, sea, subo, bajo y como si nada, ¿no? Como chango, como dices. Entonces sí quiero. Quiero seguir aprendiendo. sí, es bonito. O sea, yo la verdad, a partir de que fui a CU ahí, me vine aquí y me inscribí a clases y entonces voy a clases aquí, a una escuela que se llama Nayarit Vertical con unos amigos Ujú. y ahí estoy aprendiendo. La verdad es que es súper padre porque el senderismo te requiere cierto tipo de condición y de fuerza y de circunstancia en tu físico, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, practicar aquí, subir la escalada, también te genera totalmente otra cosa, ¿no? O sea, Ujú. la fuerza muscular, la fuerza en los dedos. O sea, el otro día bromeaba con una compañera de la clase que le decía, oye, le voy a hacer unos dibujos de que le van a salir cuadritos a mis dedos, ¿no? Que te agarras, ¿no? O sea, no sé si se alcance a Entonces, ver, pero te sí. salen callos, ¿no? O sea, Ah, te van sí. saliendo callos y pues tú, mira, Sí, esta se se ve ve. un poco más, Ahí hay uno, güey. ¿no? Y si le digo, le voy a hacer así, no, porque terminas, o sea, desarrollando como habilidades. O sea, al principio tú ves a los chavos que están en la clase y lo hacen parecer tan fácil y tú estás ahí pegada y dices, ¿cómo hago, no? Pega la cadera, ¿y cómo voy a pegar la cadera? O sea, es súper Sí, difícil, ¿no? Pero la verdad es que, sí es como muy bonito que te vaya llevando como a otras actividades, ¿no? sí, Me anima mucho la idea de complementaria. que algún día compartamos ruta. Voy a ver si podemos coincidir en la Malinche. Ujú. Este, igual y me lanzo para que lo hagamos, porque sí le traigo ganas a la Malinche. La Malinche tiene para mí una historia muy bonita, porque fue el único lugar al que fui de vacaciones con mi familia. Mm. Y es un lugar que me parece muy bonito, muy, muy bonito. Me gusta muchísimo, es de los poquitos lugares que conocí saliendo en familia. Yo le tengo cierto cariño a ese lugar. Y me acuerdo que desde que yo llegué a verlo la primera vez, me dieron muchas ganas de subir porque yo veía que había gente que subía, ¿no? Pero Mm, pues en mi ujú. familia era como, no vamos a subir. Entonces Sí. ya tengo la oportunidad de subir, entonces estaría súper padre a ver si podemos compartir, Sí, claro, nos ponemos hacerlo de acuerdo. juntas. O si no, me lanzo allá contigo y Aquí hacemos. eres bienvenida, todos son bienvenidos a Nayarit. La verdad es que yo creo que es un lugar al que le hace falta mucha promoción turística. Yo sé que hay personas
que están trabajando mucho en eso. Aplaudo mucho la labor que están haciendo. Espero pronto tener en el programa, nada más ahorita pues por el tema del COVID y las restricciones, pues no he podido hacer programas presenciales, pero pues aunque sea virtual, aunque los tenga aquí en Nayarit, es que me está esperando porque los quiero hacer en persona, ¿no? Como para platicar con ellos aquí, aprovechando que los tengo, pero yo creo que dadas las circunstancias lo voy a tener que hacer igual así virtual, para que ellos nos platiquen de las rutas que tienen aquí, de lo que se hace, ¿no? Porque mucho de lo que yo he aprendido es hacer senderismo de manera segura, ¿no? Ujú. Y hacerlo con gente capacitada que está para hacerlo. O sea, como Sí, claro. no siempre sabemos qué hacer, no siempre tenemos la respuesta, no tenemos tampoco la capacidad porque no nos dedicamos a eso, Ujú. mucho menos siendo principiantes y aficionados. Entonces, y hay gente que se prepara, o sea, es gente que toma capacitaciones, que está estudiando constantemente, que sabe lo que está haciendo. Entonces, si algo he hablado mucho en este podcast es justo de la importancia que tiene de hacer las cosas, de hacer senderismo de manera responsable y Sí. de acercarte a los grupos y a las personas que lo hacen de una manera profesional, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que lo hace, pero no de manera profesional y eso pone en riesgo pues muchas cosas, ¿no? Entonces, lo importante es hablar también de la seguridad que debemos de sentir al momento de hacer senderismo u otras actividades en la montaña, ¿no? Y Así es. hablando de eso, Ili, se nos está acabando el tiempo del programa. No sabes lo feliz que me hace poder platicar esto contigo porque eres mi amiga citadina con la que puedo Sí. platicar esto. Me emociona mucho porque somos amigas de hace muchos años. Me emociona mucho que sin planearlo, una vez más coincidimos en las cosas Sí. pues que andamos Increíble, sí. haciendo en la vida, ¿no? O sea, no es algo que nos pusiéramos de acuerdo y sin embargo ahí andamos. Sí. Me hace muy feliz. No sé si quisieras compartir algún mensaje o quisieras compartir algo pues aquí con la bandita senderista que ya te está conociendo, están conociendo por primera vez a una gran amiga mía, ¿no? Mm. Una hermana de vida, entonces no sé si quieras compartir algo con la bandita senderista. Sí, pues yo también coincido contigo primero como dices, practicar el montañismo, senderismo con seguridad, con guías. Lo que yo he mencionado de que he subido solita es porque hay sendero, ¿no? Y, y porque hay mucha gente que sube a veces, sigues el camino, pero sí, siempre es importante un guía. Y bueno, yo también estoy súper contenta de que hayamos coincidido en esta actividad, en tiempos, o sea, es increíble cómo es que siempre coincidimos y pues hay que acompañarnos en esto y pues disfruten todos sus ascensos, sus descensos, infórmense y sobre todo compartan, porque siento que también en YouTube y en otras redes sociales hay información sobre el senderismo, pero no se habla de temas como estos, ¿no? En los que tú Ujú. ahorita estás tocando, Nisa, es la parte emocional. Eso también Ujú. hace falta mencionarlo. Entonces, qué bueno. Y pues sí, disfrútenme mucho y muchas gracias, Nisa, por invitarme. No, a ti por aceptar. Oye, ¿no sientes que la comunidad de senderistas y montañistas somos como el micelio, ¿no? Ah, sí, ¿No? sí, 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 como que hay algo ahí. Sí, porque sentí como si tuviéramos tú y yo esa conexión, ¿no? O sea, como finalmente si la montaña y la naturaleza nos ha llamado es porque estamos conectadas, ¿no? Sin importar la Sí, distancia. Entonces siento que somos ahí como unas micelio andando. ¿Cómo se llaman? Lo del micelio es el conjunto, ¿no? Son se me fue el sí, lo nombre. de los hongos, ¿no? Ujú. Ajá, sí, sí, toda esta red Ya sé que que este conecta ejemplo los ñoño solo ácaros. tú lo entenderías, pero Sí, por eso lo mencionaste. De hecho, acabo por cierto, bueno, esto ya es como información extra. ajá. Retomé lo de la divulgación científica y estoy Ah, qué padre. escribiendo artículos sobre cambio climático y el último fue justamente la conexión que tienen los árboles, la comunicación y el Eso es micelio y los una hongos. preciosura, sí. Sí, entonces sí somos. Perfecto. Oye, pues si Bueno, está publicado, si ya lo tienes publicado, compártenlo y lo compartimos aquí en la red para que lo sigan. Sí, ya
Yo queda muy claro en la red que soy muy fan de la ciencia, también les comparto a cada rato las cosas que andan publicando, sobre todo el contacto a la naturaleza, porque hacer senderismo no nada más es ir a caminar y disfrutar, sino todo lo que está a nuestro alrededor y lo que tenemos que valorar, ¿no? Que es la flora, la fauna, la montaña, el espíritu, toda la parte. Pues finalmente formamos parte de este planeta Tierra y hay que ver que somos un elemento más, no somos el más importante, ¿no? Somos solo parte de. Pues muchísimas gracias, Ili, de verdad. Te mando Gracias un a ti. abrazo muy grande, te extraño muchísimo, Yo muchísimo. también. Me da Yo muchísimo también. gusto que pudiéramos coincidir en tiempo y forma para grabar el programa de hoy. Y pues también quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes, Manita Senderista, por aventarse un episodio más de su podcast de Senderismo y Aventura. Recuerden, por favor, dar like, seguirnos y compartir todos los contenidos de Senderismo y Aventura que estamos realizando con muchísimo cariño para todos ustedes. Y pues nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, Ili. Cuídate mucho. Bye, Misa. Bye.